Mi nombre es Carol Juliet Sánchez Peñaranda. Soy estudiante de Economía de la Universidad La Gran Colombia. Y a continuación voy a responder a las preguntas de cómo se determinan los salarios, qué es el salario de reserva, qué son los salarios de eficiencia, cómo se calcula la tasa de desempleo y qué es la tasa natural de desempleo. ¿Cómo se determinan los salarios? En primer lugar, se entiende por sueldo y salario a la retribución fija u ordinaria que el personal permanente o contratado directamente por el establecimiento percibe como pago por los servicios prestados durante el periodo al que se refiere la información, antes de deducir los descuentos por retención en la fuente, seguro social, sindicato, fondo de empleados y similares, etc. En Colombia, los salarios de cada sector se determinan mediante la interacción entre oferta y demanda laboral. Sin embargo, existe un salario mínimo que se utiliza como referencia salarial y base para determinar auxilios y pagos mínimos para cotizar a seguridad social y otros. Al final de cada año se instala una mesa de concertación laboral tripartita para acordar el salario mínimo mensual que tendrá vigencia en el año inmediatamente siguiente. En esta negociación participa la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, conformada por representantes del Gobierno Nacional, las centrales de trabajadores y dirigentes gremiales. Tanto trabajadores como empleadores proponen una cifra de ajuste teniendo en cuenta como parámetros la meta de inflación del siguiente año fijada por la Junta del Banco de la República, la productividad total de los factores, la contribución de los salarios al ingreso nacional, el incremento del Producto Interno Bruto y el índice de precios al consumidor. En caso de no lograr un consenso entre las partes, el Gobierno Nacional fijará el salario mínimo mediante decreto, teniendo en cuenta los mismos parámetros. ¿Qué es el salario de reserva? Un salario de reserva es el salario más bajo que alguien aceptará para un trabajo. La determinación del salario de reserva depende del individuo y del trabajo dado y puede constituir un componente importante de la búsqueda de empleo. Muchas personas se sientan para determinar el salario más bajo que pueden recibir cuando comienzan a buscar trabajo, para que puedan usarlo al evaluar las oportunidades y las ofertas de trabajo. Una gran cantidad de factores pueden influir en el salario de reserva. Uno puede incluir la naturaleza del trabajo. Las personas a menudo están dispuestas a aceptar menos para trabajar en los trabajos que les gustan, porque los beneficios del trabajo se consideran una compensación aceptable por los salarios más bajos. Por otro lado, las personas pueden querer más para trabajos indeseables. La indeseabilidad puede determinarse por el peligro, la naturaleza del trabajo, el potencial de aburrimiento y otros factores. Por ejemplo, alguien podría aceptar un salario bajo para el empleado de una librería para tener acceso a cosas como un descuento de empleado para libros, pero no consideraría el mismo salario por trabajar en una tienda minorista que vende hojas, porque el trabajo es menos deseable o viene con menos beneficios. ¿Qué son los salarios de eficiencia?
Los salarios de eficiencia corresponden a una teoría económica y esta señala que algunas empresas voluntariamente ofrecen salarios por encima del nivel de equilibrio con el fin de aumentar la productividad de sus trabajadores. Los salarios de eficiencia suponen un incentivo para que el trabajador se esfuerce más. Esto se produce por el hecho de que sabe que no encontrará un empleo similar con el mismo nivel de sueldo. Las empresas, por su parte, también se benefician de salarios más altos, ya que aunque tienen que incrementar el costo, se compensa con el aumento de la productividad. La necesidad de pagar salarios más altos que el equilibrio de mercado con el fin de inducir un mayor esfuerzo es un reflejo de la asimetría de información en el mercado laboral. Esto debido a que los empleados no pueden conocer ni medir con exactitud el esfuerzo que hace cada trabajador. Así, la norma es que se pague un salario estimado que no necesariamente compensa a los trabajadores que se esfuerzan más que el promedio. Existen varias razones que pueden justificar el pago de salarios por sobre el nivel de equilibrio de mercado. A continuación, les voy a decir algunas de las más importantes. Primero, minimizar los costes de rotación de personal. Segundo, aumentar la productividad de los trabajadores. Y por último, confiar en los empleados. ¿Cómo se calcula la tasa de desempleo? La tasa de desempleo, también conocida como tasa de paro, es un indicador económico que determina cuál es el nivel de falta de empleos en una sociedad en relación con la población que se encuentra económicamente activa. De esta manera, la tasa de desempleo se calcula cuántas personas que están en condiciones de tener un empleo y lo están buscando continúan desempleadas. Para calcular la tasa de desempleo se emplea la siguiente fórmula. Esta fórmula se basa en dividir la cantidad de personas desempleadas en la región por la población económicamente activa, es decir, por aquellas personas que tienen empleo o lo están buscando activamente. Luego, a este resultado se lo multiplica por 100 para obtener la tasa en porcentaje. Por ejemplo, de una población determinada podríamos obtener los siguientes datos. Población desempleada igual a 5.000 millones. Población ocupada igual a 20.000 millones. Población económicamente activa igual a 25.000 millones. Por ende, para calcular la tasa de desempleo de esta población, debemos hacer el siguiente cálculo. 5.000 millones sobre 25.000 millones por 100 sería el resultado de 20%. Para entender mejor este concepto, analizaremos 3 países junto con sus tasas de desempleo. Argentina, en el año 2018 registró la tasa de desempleo más alta en mucho tiempo, al presentar un 9.6%. Esto se produjo debido a que una gran cantidad de personas se quedaron sin trabajo durante este periodo. En Colombia, en 2018, la tasa de desempleo tuvo un aumento del 9.1%, ya que se registraron 142.000 personas desempleadas, lo cual afectó enormemente a la economía del país. En México,
la tasa de desempleo registrada durante el año 2018 fue de 3.4%, una de las más bajas de Latinoamérica. ¿Qué es la tasa natural de desempleo? La tasa natural de desempleo es aquella que representa un nivel de desempleo que no puede ser reducido y que forma parte de lo que se considera normal en una economía. Este nivel suele oscilar entre un 2% y un 5% y forma parte del desempleo friccional de la población. La tasa de desempleo natural existe en parte porque algunos trabajadores renuncian a su empleo, dejando de percibir ingresos por un tiempo, en consideración de distintas razones. Estas pueden ser, por ejemplo, la aspiración a una mejor oportunidad profesional o la distancia al centro laboral. Es decir, incluso cuando existe pleno empleo, ciertas personas pueden decidir quedarse sin trabajo. Esto es lo que se conoce como desempleo friccional, ya que los individuos necesitan tiempo para encontrar el puesto laboral adecuado. Es normal que los trabajadores se muevan entre empresas debido a que el mercado laboral es flexible. Por ejemplo, imaginemos que un ingeniero trabaja para una compañía X, pero otra empresa Y le ofrece unas condiciones económicas mejores. Sin embargo, puede existir un intervalo de tiempo, supongamos que un mes, entre la salida del trabajador de una firma y su ingreso a otra. Esto debido a que quizás debe pasar una serie de entrevistas. Por otro lado, existen sectores con más movilidad que otros. Por ejemplo, el sector financiero o el informático y de comunicaciones cuentan con gran movilidad en economías desarrolladas. Cabe acotar que la tasa natural de desempleo es equivalente a la tasa de paro de equilibrio a largo plazo. Muchas gracias.